Muy bien, hemos estado platicando las últimas semanas acerca de la familia. Nos hemos enfocado en dos cartas que Pablo les escribe, una a los Colosenses y otra a los Efesios, dándonos principios acerca de cuál es el funcionamiento de la familia. Estamos platicando acerca de la familia como tal y todos los principios que Dios dejó establecidos en su palabra. Después hablamos, primero le hablamos a los esposos, a las esposas, perdón. Hablamos del rol de la mujer dentro del hogar, después de los esposos, después la semana pasada hablamos de los hijos, cómo deben de comportarse los hijos, cuáles son los lineamientos que Dios ha puesto para ellos dentro del hogar. Y hoy vamos a terminar nuestra serie y vamos a hablarles a los papás, a nosotros como papás, en relación a nuestros hijos, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad y pues lo que Dios ha dejado establecido ahí para que todo funcione, ahora sí que como Dios manda, ¿no? Para que todo funcione bien. Realmente es muy triste ver lo que está pasando en el mundo el día de hoy, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, ¿no? Cómo están las familias funcionando, los hijos en relación con los papás y viceversa. Y realmente es muy importante que nosotros consideremos lo que la Biblia nos dice acerca del funcionamiento de la familia. Es muy importante que nosotros meditemos en estos principios y que tomemos nota de lo que Dios nos va diciendo a través de su palabra. Les voy a pedir si vamos al libro de Colosenses. Vamos a ver realmente pocos versículos el día de hoy y vamos a estar rolando entre Colosenses y Efesios principalmente. El primero es Colosenses 3:21. Vamos a explicar un poquito qué es lo que Pablo escribe y lo que Dios nos escribe a nosotros a través de este libro. Le voy a pedir a Valeria si nos puede ayudar a leer el primer versículo, Colosenses 3:21. Padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sale. Entonces dice Pablo, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En otras palabras, Pablo dice, no sobrecorrijan a sus hijos porque pueden crecer sintiéndose inferiores, sintiéndose frustrados. Y Pablo nos dice que hay un peligro de sobrecorregirlos, ¿no? Para los ingenieros aquí, es como agarrar así una tuerquita, ¿no? Y sobre apretarla, ¿no? Va a llegar un punto en donde va a estar apretada, pero de repente la vas a tronar. A veces así tronamos a nuestros hijos, les ponemos mucho torque, ¿no? Nos salimos de la especificación, ¿no? O sea, realmente nosotros los presionamos mucho, los sobrecorregimos y Pablo dice, hay un peligro. Tus chavos se pueden desalentar, los hijos se pueden desanimar cuando tú trabajas de esta forma. Si nos vamos ahora a Efesios 6:4, Pablo en los dos libros va explicando las mismas cosas pero con diferentes palabras. Y aquí en Efesios nos da un poquito más de detalle acerca de este versículo. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí Pablo no solamente nos dice, no hagan esto, sino que nos da la solución y nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que criarlos en disciplina y en amonestación del Señor, ¿no? Si juntamos estos dos versículos que hemos leído, podría decir algo más o menos así. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Si lo hacen, los van a desanimar. En cambio, ¿por qué no los crían en amonestación y temor del Señor? ¿No? Entonces Pablo aquí nos da una ecuación en donde tiene una parte negativa y tiene una parte positiva. La parte negativa es lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que cuidar. ¿Y qué va a pasar si nosotros no cuidamos la forma de criar a nuestros hijos? Y bueno, Pablo en ese momento, yo les decía la semana pasada, él lo que hacía era escribir cartas a las iglesias que él había estado formando en diferentes grupos, y la idea es que esas cartas se leyeran a toda la congregación. La congregación eran lugares probablemente como estos. En ese entonces no había iglesias, no había templos, eran reuniones familiares en muchas ocasiones, en donde había un grupo pequeño de gente, en donde había papás, abuelitos, jóvenes, niños, todos estaban ahí.
Entonces yo les decía la semana pasada que Pablo, cuando les habla a los hijos, no dice la carta, a ver papás, díganles a sus hijos que hagan esto, sino que la carta dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, ¿no? Entonces Pablo les habla directamente a cada uno de los miembros de la familia. Yo les decía que es como un buffet, ¿no? Cuando llegas a un restaurante y está el buffet así con todos los platillos, siempre hay algo que tú vas a tomar que te gusta a ti. A lo mejor hay cosas que no te gustan o que no te satisfacen o no te llenan, pero siempre va a haber cosas que son buenas para ti. La Biblia es así. La Biblia va dando instrucción a cada persona y tú siempre vas a poder ir tomando cosas que son de provecho para tu propia vida. El día de hoy Pablo les está hablando a los papás y mamás, pero enfocándose específicamente en el rol del papá. Así que los papás, yo al ir preparando esto, créanme que yo tuve que sacar mis antenas y empezar realmente a ver qué es lo que Dios quería decirme a mí, porque la enseñanza va enfocada muy particularmente a los papás. Entonces, cuando Pablo está hablando de estos principios, dice, oigan, tengan cuidado con sus hijos, no los sobrecorrijan. Tenemos que entender el contexto en donde Pablo está hablando estas palabras. Recordemos que Pablo, él está viviendo en el tiempo del Imperio Romano, un tiempo en donde la disciplina en general en la sociedad era muy fuerte. Entonces, Pablo les está diciendo a los papás, llévensela con calma con sus hijos, no sean demasiado duros con ellos. El día de hoy, en nuestra sociedad actual, pareciera que es diferente. En vez de que los papás seamos muy duros con los hijos, como que estamos al otro extremo, no sé si estén de acuerdo. Como que la sociedad del día de hoy es muy, déjalos, no pongas reglas, habla con ellos, usa la psicología, ¿no? Y lejos de ser muy duros con los hijos, los papás regularmente tenemos una tendencia a ser demasiado suaves. Inclusive cuando hablábamos del rol del papá, decíamos cómo el papá tiene la tendencia a dejar que la mamá organice el hogar. ¿Sabes qué? Tú decides, tú corrígelos, tú haces lo que a ti te parezca, zafándonos de esa responsabilidad que nosotros como papá tenemos de ser la cabeza, de ser la guía, de ser los líderes del hogar, porque así Dios nos puso a nosotros. Ya platicamos mucho acerca de estos temas. Entonces, Pablo les está diciendo a los romanos, oigan, tomen el control de su hogar, pero sean sensatos. No solamente pongan reglas y disciplina, sino también consideren la parte de amor hacia sus hijos. Háganlo con amor, háganlo con cuidado. Dice el libro de Proverbios, nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Dios dice, tienes que tener un balance entre lo que es el amor, el cuidado hacia todo el mundo, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, pero también tienes que ser firme en tus convicciones, en lo que tú crees, en lo que la Biblia dice en cada una de sus páginas. Entonces, en el tiempo de los romanos, el pater familia, ¿no? El padre de familia, era en muchos casos, realmente era un dictador dentro de su hogar. Él podía decidir lo que hacía él podía vender a sus hijos, él podía vender a su esposa, podía tratarlos como él quisiera, inclusive él podía pronunciar la pena de muerte para los familiares, para sus familiares en la casa. No, realmente era como estaba la ley en ese entonces. Entonces Pablo, cuando escribe esta carta, les dice, oigan, ustedes tienen que mostrarle a la sociedad algo que es muy importante, que cuando Cristo entra a vivir al corazón de ustedes, Él los cambia en todos los aspectos. Él quiere transformar cada área de sus vidas, ¿no? Y realmente esa es la idea de nuestras reuniones. No es solamente cumplir con los compromisos del domingo, de que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a aprender lo que Dios quiere decirme, sino que realmente esto lo llevemos a la práctica cada día de nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. La vida espiritual no la vivimos aquí, no la vivimos en la iglesia los domingos, la vivimos cada día en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el trato con nuestros semejantes. Y realmente Pablo, cuando está hablando acerca de
de que nosotros como padres debemos ser sabios a la hora de guiar a nuestros hijos, él lo que está diciendo es, les decía a los efesios y a los colosenses, yo quiero que ustedes, cuando la gente los vea, ellos digan, tú tienes algo especial, hay algo que te hace diferente. La forma como tú tratas a tu familia, a tus hijos, es diferente, ¿no? Y realmente Pablo está diciendo, la Biblia no tiene que ser un libro de teoría. La Biblia es un libro que tiene que ser tremendamente práctico. Si no, no tiene sentido. Sería como cualquier otro buen libro, que te puede ayudar, que te puede dar ideas, pero que no puede transformar tu vida. Esto es lo que hace la Biblia un libro único, porque es el único libro que puede entrar a nuestras vidas y cambiarnos de raíz al iniciar una relación personal con Dios. Esa es la idea que Dios tuvo al escribir su palabra. Entonces, Pablo les decía, yo quiero que cuando lleguen sus amigos, o sea, realmente ustedes sobresalgan de la multitud y que no sean esa gente dura, como es la sociedad del día de hoy, decía Pablo, sino que ustedes sean personas que se caractericen por su trato de amor, por su trato de misericordia hacia su familia, y que ustedes puedan decir, Cristo cambió mi vida, ¿no? A mí me gusta mucho citar este ejemplo cuando nosotros hablamos del año en el que vivimos, siempre hacemos referencia a Jesús. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos, Dani, viviendo? ¿En el año 2000 qué? 2016. ¿Qué más? Después de Cristo, ¿no? Aun cuando no lo mencionemos, la historia fue dividida en dos partes. Y eso todos los días, todos lo reconocemos. Dios quiere dividir la historia de nuestra vida de la misma forma. En dos, que nosotros podamos hablar de nuestra vida antes de Cristo y que podamos hablar de nuestra vida después de Cristo. Yo les puedo platicar de mi vida antes de Cristo y sin entrar en muchos detalles, yo les puedo decir que era un desastre mi vida. Era un desastre, yo no tenía idea de muchas cosas, no quiero entrar mucho en detalle. Y yo te puedo decir, un día yo fui con Dios y le dije, Dios, yo quiero arreglar mis cuentas contigo. A mí me dijeron que no todos somos hijos de Dios, porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que tomar una decisión de invitar a Cristo a vivir a nuestras vidas. Ese es el parteaguas. Yo un día hice eso, no pasó nada espectacular, no se abrió el cielo, pero poco a poco empezó a haber una transformación que yo sigo viendo el día de hoy, y Dios sigue trabajando en mi vida. Y Pablo les está haciendo referencia a esto. Él dice, todo lo que ustedes han aprendido, todo lo que ustedes han entendido a través de lo que yo les he enseñado, realmente tiene el propósito de hacer una transformación en cada uno de estos. Entonces Pablo, cuando les escribe estas palabras, les advierte acerca de las reglas sin amor. Las reglas nomás porque sí, porque así pienso yo, y dejando a un lado el amor y la misericordia. No, Pablo les está hablando mucho acerca del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de su cuidado, ¿no? Y dice que así como Dios los ama a ellos con un amor admirable, con un amor inentendible, así ellos están llamados a amar a su familia, ¿no? Así están llamados a tratar a los seres que viven dentro de su hogar. Nosotros debemos de amar a nuestros hijos porque ese es el regalo que Dios nos dio, ¿no? Amar a nuestra esposa porque es un precioso regalo que Dios nos dio, ¿no? Y no voy a entrar otra vez al tema de los esposos y las esposas, pero realmente a veces nos concentramos tanto en las cosas que nuestros hijos o nuestra esposa no tienen, que nuestra forma de nuestro trato hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, está siempre basado en eso que les falta, en eso que no tienen, en eso que nos gustaría a nosotros que cambiaran. Y no nos damos cuenta de la tremenda bendición que nosotros tenemos al tener la esposa que tenemos, el esposo que tenemos, los hijos o los papás que nosotros tenemos. Yo les decía a los chavos la semana pasada, o sea, realmente tú tienes que enfocarte en la bendición que tú tienes al tener los papás que tienes, ¿no? Y no estar
pensando siempre que no estás de acuerdo en lo que ellos deciden, en las normas que ellos te ponen, etc. ¿No? Entonces, si nosotros no tratamos a nuestros hijos de esta forma, los vamos a desalentar. En vez de animarlos, en vez de empujarlos, en vez de que tengan éxito en su vida, la verdad es que van a estar bien desanimados los chavos, ¿no? Y van a estar buscando un lugar en este mundo que no tienen, ¿no? Porque nosotros nos encargamos de hacerlos menos. ¿Cómo podemos desalentar a nuestros hijos? ¿Cuáles son las formas en que nosotros podemos hundir a nuestros hijos cuando en realidad tendríamos que hacerlos florecer, ¿no? Que hacer que ellos crecieran? Bueno, una de las formas, les voy a nombrar algunas de las formas en la que Dios a través de su palabra nos enseña que nosotros podemos desalentar a nuestros hijos. Una forma es siendo nosotros injustos, y nosotros tenemos que aprender a ser justos, ¿no? Porque Dios es justo, ¿no? Y porque Dios, al vivir en nuestras vidas, Él ha puesto su justicia dentro de nosotros. ¿Los niños entienden de injusticia? Claro que sí. Yo he visto niños de 3 años diciendo: no es justo, no es justo lo que estás diciendo, no es justo lo que estás haciendo. Ellos entienden de injusticia, ¿no? Ellos saben cuando nosotros los corregimos, los castigamos, los disciplinamos de una manera injusta, ¿no? De una manera impulsiva, ¿no? Eso pasa mucho con todos los niños chiquitos o jóvenes, ¿no? De repente, ¿cuándo es cuando los castigamos? ¿O cuándo es cuando ponemos una corrección para ellos? Cuando ya los tienen hasta el copete, ¿no? Y ya, niño, explotamos nosotros, y en eso se basa nuestro castigo, o nuestra disciplina, o lo que sea. Eso no está bien, dice la Biblia, ¿no? La disciplina y las reglas se ponen con amor, con tranquilidad. Cuando si tú quieres poner una disciplina para tus hijos, lo primero que tienes que hacer es estar tranquilo, porque si no, no lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer para desquitar tu frustración, tu ira, tu enojo, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ser justos, porque si no, eso va a desalentar tremendamente a nuestros hijos. Otra de las cosas que también tenemos que hacer para no desalentarlos es ser constantes. Nuestra inconstancia realmente lastima a nuestros hijos, ¿no? ¿A qué me refiero con la inconstancia? Bueno, constantemente les podemos decir a nosotros: y la próxima vez te voy a castigar el Wii, te voy a castigar el PlayStation, te voy a castigar, o ya no vas a ir con tus amigas, ¿no? Y la próxima vez, y lo único que oyen nuestros hijos es: y la próxima vez. Y nunca hacemos nosotros nada. Eso es ser inconsistentes, ¿no? Nosotros tenemos que poner las reglas, y cuando las reglas no se cumplen, cuando se sale del límite, entonces tiene que haber una consecuencia en amor. O sea, nuevamente, no estoy llamando a que seamos duros, al contrario, Pablo está diciendo: take it easy, ¿no? Tómenlo con calma, no sean tan rudos. Pero finalmente tenemos que ser firmes en todas esas reglas que nosotros ponemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando nuestros hijos crezcan, ahorita a lo mejor cuando es chiquito o cuando son jovencitos, a lo mejor no hay tanto problema, ¿no? Pero si tú ves la sociedad del día, cómo está hoy, en cuanto a drogadicción, en cuanto a tantas cosas, no va a mencionar todo, ¿no? O sea, cómo está nuestra sociedad del día de hoy, es porque se salieron un poquito de las reglas, porque se pasaron un poquito del límite, y dijeron: pues voy a probar, yo creo que no pasa nada, ¿no? Mis amigos me dicen que está chévere la cosa, ¿no? Que me lo va a pasar bien, que lo voy a disfrutar. Y finalmente ves una sociedad en la que cuando tú te sales del límite, ya no es difícil regresar. Cuando tú te sales del límite, ya no hay límite, ¿no? Entonces, el límite nosotros lo ponemos siendo constantes, poniendo reglas claras en el hogar, y en el momento en que se salen de las reglas, entonces tiene que haber una consecuencia, ¿no? La inconstancia desalienta mucho a nuestros hijos. Nuestros hijos ya no saben cómo va a actuar papá o cómo va a actuar mamá, ya no saben qué va, si yo hago esto, yo no sé si no va a pasar absolutamente nada, o si no va a ir como en feria, ¿no? Y es un descontrol tremendo para los chavos. Otra de las formas como los desalentamos
es siendo demasiado severos, ¿no? A los que les gusta el fútbol americano, hay un castigo que se llama rudeza innecesaria, ¿no? Es decir, pues es un deporte de contacto y de golpes, pero hay un límite. A veces tenemos nosotros rudeza innecesaria, ¿no? Y como en el tiempo de los romanos, ¿no? En este tiempo en el cual estamos hablando, en donde había una rudeza tremenda en la sociedad. Ellos estaban acostumbrados a ver muchas cosas de violencia y de ataques hacia las personas en general en la sociedad, y nosotros podemos de alguna manera caer en lo mismo, ¿no? A veces pensamos que presionando a nuestros hijos los vamos a alentar, ¿no? Los presionamos y los presionamos y los presionamos, cuando en realidad muchas veces ellos no necesitan esto. No digo que sea siempre el caso. Cada quien conocemos a nuestros hijos, sabemos de lo que adolecen, y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de esto, pero tenemos que ser cuidadosos en no sobreejercer presión en ellos, ¿no? Otra de las cosas es el favoritismo. Desalentamos a nuestros hijos cuando nosotros tenemos favoritismo, cuando nosotros nos las pasamos comparándolos con otros. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿No? Y es que tu hermano actuaba de esta forma. O el compañerito, ¿por qué no puede ser como él, que estudia mucho y que saca puras As? Realmente eso nosotros muchas veces lo podemos hacer para que pues, los chavos reaccionen, no digan, o sea, pensamos que van a decir, sí, claro, voy a ser como él, y voy a ser hasta mejor, ¿no? A lo mejor en alguna ocasión puede pasar, pero en la mayoría de las ocasiones van a decir, pues yo no puedo, yo no soy él, yo soy yo mismo, ¿no? Eso puede traer mucho desaliento para ellos. Otra de las formas en cómo los podemos desalentar es cuando nosotros no los tratamos como individuos y no entendemos que cada niño es diferente, que cada joven es diferente, ¿no? Aquí tú vas a muchas tiendas de ropa y hay letreros que dicen one size fits all, ¿no? A todo el mundo que tú cómprate esto te va a quedar a fuerza, ¿no? Bueno, con los niños no es así. No hay una talla que le quede a todos los niños. Aquí no aplica. Nosotros debemos de aprender a desarrollar una relación por hijo, entendiendo que ellos son seres individuales, con necesidades individuales, con gustos individuales, con aspiraciones individuales. Por eso somos individuos, ¿no? Y a veces nosotros como papás, como papá y mamá, no entendemos esto, que tenemos que desarrollar una relación por hijo, ¿no? Hay un libro en la Biblia que es el libro de los Proverbios. Probablemente lo han leído, es un libro padrísimo para ver un montón de principios de cómo actuar en esta vida, ¿no? Y es un libro que es diferente de los demás porque pues muchos libros hablan de historia, el libro de los Salmos son canciones, los Evangelios son historias de la vida de Jesús, los 4 Evangelios. Pero el libro de Proverbios, tú empiezas a leerlo y una línea difiere de la otra y difiere de la otra. Son puros principios en donde Dios dijo, en esta situación actúa de esta forma, el principio para esto es este. Y tú vas viendo cómo en todos los capítulos, 31 capítulos del libro de Proverbios, va haciendo línea tras línea, en muchos casos diferentes, porque son principios. Entonces tú empiezas a leer el libro de los Proverbios y algunas Biblias tienen títulos de qué trata ese capítulo o ese pasaje, y hay instrucciones contra la flojera, hay instrucciones contra la mentira, hay instrucciones contra el escoger mal a tus amigos, contra la necedad, contra tantas y tantas cosas. Tú no necesitas leerle cada capítulo a cada hijo. Si tú eres una persona sabia, obviamente hay que leer toda la Biblia y todo el libro de Proverbios, pero haciendo una alusión a lo que estoy diciendo, probablemente hay capítulos en el libro de Proverbios que son muy importantes para tus hijos y que tú deberías de saber qué capítulos leerles a un hijo, y probablemente van a ser diferentes de los que le tienes que leer al otro hijo, ¿no? Entonces, resumiendo este punto, es importante entender que nuestros hijos son personas individuales, son únicos. Y la verdad es padrísimo ver que Dios nos creó a cada uno de nosotros diferentes.
¿no? A veces no lo entendemos, queremos que sea como yo, que piense como yo, que tenga las aspiraciones que yo tengo. Y realmente la maravilla de la creación de Dios es que todos somos diferentes y todos somos personas con características especiales. Otra de las formas de desalentar a nuestros hijos es cuando nos burlamos de ellos, ¿no? Enfatizamos a veces sus errores, y este no es el instrumento para llegar absolutamente a ningún lado. Y finalmente, el último punto que tengo es buscarle errores, ¿no? A veces tenemos esa incapacidad de apreciar las virtudes que nuestros hijos tienen, ¿no? Les quiero preguntar algo: ¿quién de aquí no tiene errores? ¿Quién no cometemos errores? Pues por supuesto que todos. No hay nadie que podamos levantar la mano y que digamos yo no me equivoco, yo no cometo errores en ciertas áreas. Bueno, no tenemos que estar buscándole errores a nuestros hijos, ¿no? Entonces hay que entender que cada hijo tiene una personalidad propia y debemos dejarlo desarrollar esa personalidad con los límites que yo les he ido mencionando, ¿no? Tenemos que aprender a encontrar ese balance, respetar su personalidad, respetar la forma como piensa, pero finalmente dentro de un área que los guarde y los proteja, ¿no? Entonces, ser buenos padres, guiados por Dios, ser buenos padres es ser personas que somos guiados por Dios, que somos capacitados por el Espíritu Santo y que somos ayudados por la gente que está alrededor de nosotros. La verdad es que Dios ha puesto delante de nosotros gente que nos puede ayudar, que nos puede aconsejar, basados en la Biblia, en todos los principios que aquí vienen establecidos, porque muchas veces la verdad es que no sabemos. La verdad no sabemos cómo enfrentar ciertas situaciones, cómo resolver ciertos problemas. Y es una bendición tener un grupo de amigos, de hermanos, de gente que está alrededor de nosotros, en donde tú puedes decir: oye, fíjate que me pasó esto, ¿no? Y alguien te puede decir: oye, pues mira, la Biblia dice esto, a mí me pasó esto, una vez a mí me aconsejaron esto. Y así es como Dios nos puede ir ayudando a ir entendiendo todo este tema tan complejo de educar a nuestros hijos, ¿no? Y a los papás, nosotros como hombres, el tema tan complejo de saber manejar esta institución tan hermosa que es la familia y saber llevar nuestro barco. Platicábamos la semana pasada que nuestra familia es como un barco y vamos por un mar. Hay un montón de barcos. De hecho hay un libro muy padre que se llama Jumping Ship, ¿no? Y habla de cómo nuestras familias son como barcos, ¿no? Y la idea es que tú le hagas ver a tus hijos que tu barco tiene un buen destino y que la idea es que ellos no se quieran brincar a otro barco, que no quieran irse a algo fuera de la familia, sino que ellos aprecien lo que tienen, que disfruten lo que tienen dentro de la casa, que la casa sea un lugar de refugio para ellos. Entonces, esta es la responsabilidad de los papás. De nosotros como hombres tenemos un privilegio muy grande, pero también una responsabilidad muy grande que definitivamente tenemos que entender. No querramos que nuestros hijos crezcan y sean como nosotros, o que sean lo que nosotros quisimos ser, ¿no? Y a veces sacamos nuestra frustración con ellos, ¿no? Y Pablo dice: los vas a desanimar si haces esto. Si no entiendes todas estas cosas de las cuales estamos platicando, de veras que tus hijos a la primera se van a querer ir. A lo mejor no de la casa, pero de la forma de pensar de la familia, de los principios y de los valores que tú les has inculcado, ¿no? Hay un escritor inglés que escribió: los padres sabios reconocen que no es necesariamente rebelión cuando un hijo manifiesta una opinión diferente. Cuando un niño de repente, cuando son chiquitos, pues es bien fácil, ¿no? Lo que tú le dices blanco, pues es blanco. Tú le dices que es negro y es negro. Pero de repente van creciendo, naturalmente, empiezan a desarrollar sus propias ideas, se va desarrollando su forma de pensar, su temperamento. Y finalmente, cuando ellos piensan de una forma diferente,
no necesariamente es rebelión, ¿no? Cuando de repente tus hijas bajan con un calcetín morado y uno amarillo, ¿no? Y pues así les gustó, ¿no? O escuchan algún tipo de música o les gusta algo, ¿no? Que no va de acuerdo con lo que tú piensas. Entonces tenemos que aprender a ser sabios, ¿no? Obviamente hay cosas que están mal, obviamente hay cosas que a lo mejor se salen de la proporción, pero hay veces, como dice este escritor inglés, que nosotros tenemos que entender que no necesariamente es rebelión, están desarrollando su personalidad. Y cuando tú ves el calcetín morado y el calcetín amarillo, tú puedes decir, ¿este es tu concepto de moda? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿No? ¿Estás loco? ¿Por qué te gusta eso? ¿Cómo crees? ¿No? Y a veces no entendemos que están desarrollando su personalidad, ¿no? Cuando nosotros queremos encuadrar a nuestros hijos en lo que nosotros somos o queremos o quisimos ser, entonces tu hija, cuando tú le dices eso, pues puede tomar dos actitudes diferentes. Puede decir, pues órale, a mi mamá o mi papá no le gustan mis calcetines, pues órale, siempre calcetines negros, ¿no? Como le gusta a mi mamá o a mi papá, ¿no? O si no, la otra es que cuando crezcan en la primera oportunidad van a desarrollar una rebeldía. Y tú ves a los chavos el día de hoy, ¿no? Tatuados así hasta la coronilla, ¿no? Con agujeros de pararetes en todos lados, ¿no? Y tú ves una verdadera rebelión, ¿no? Porque ellos buscaron en muchas ocasiones la oportunidad de yo voy a hacer como yo quiero y no me importa nada más. ¿Sale? Muchas veces falta la guía de los papás para poderlos orientar respetando su individualidad y respetando su personalidad, ¿no? Entonces, un hijo tiene que experimentar los límites de la libertad al mismo tiempo que experimenta la calidad del amor de sus papás. No lo voy a decir otra vez. Un hijo tiene que experimentar los límites de la libertad al mismo tiempo que experimenta la calidad del amor de sus papás. Esta es la balanza. ¿La tenemos difícil, sí o no? La verdad es que sí. La verdad, para los papás está en chino esto. ¿Sabes? Para esto necesitamos la Biblia. Dios creó la vida de esta forma para que nosotros lo necesitemos a Él, ¿no? ¿Cómo saber si tú estás haciendo el trabajo correcto con tus hijos? ¿Cuántos casos no hay de que los niños pues iban bien, más o menos en la escuela bien, con sus amiguitos bien, y de repente, de un día para otro, o va pasando el tiempo, y los chavos terminan en cosas muy malas, ¿no? Terminan haciendo cosas que los papás dicen, ¿y dónde se salió todo el control? ¿Sabes? Necesitamos la Biblia. La Biblia es el manual del usuario, en donde nosotros podemos ir viendo los detalles que Dios ha establecido para tener mayor probabilidad de éxito. Y te digo que mayor probabilidad de éxito porque los chavos también toman sus decisiones. Tú puedes hacer muchas cosas, pero finalmente los hijos van a ir tomando sus decisiones. No necesariamente tenemos el éxito garantizado al 100%, pero tenemos una mucha mayor oportunidad de tener éxito con nuestros hijos, de que ellos lleguen a ser lo que nosotros queremos que ellos sean, ¿no? Entonces, realmente hay que enfocarnos en la palabra, ¿no? No los domingos solamente, cada día, ¿no? Y eso se los digo a todos, a los jóvenes, a los niños, a los papás. Es tan importante que nosotros nos enfoquemos en lo que la Biblia nos muestra, en lo que Dios nos dejó en su palabra. Él escribió la Biblia para nosotros. Yo te puedo decir que Dios escribió la Biblia para mí, para enseñarme lo que Él tiene para mí, para enseñarme a enfrentar mis problemas. ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a saber lo que Dios tiene para mí si yo no leo su palabra? Es tan importante que vayamos reflejándonos en la Biblia todos los días, ¿no? Entonces, cuando Pablo habla de este tema, definitivamente se enfoca en los papás. ¿Por qué? Porque las mamás tienen una carga tremenda sobre los hombros. Ellas conviven con los hijos más que nadie, ¿no? Y su vida está expuesta a esos ojos que las ven todo el tiempo. Yo te les platicaba el ejemplo de que veníamos, nos pasó varias veces, ¿no? Que vienes en el carro y veníamos Vivian y yo platicando,
ya lo que quieras, ¿no? Y los hijos así, con sus audífonos, así, hasta con la boca abierta viendo la televisión, ¿no? Viendo la película, ¿no? O platicando entre ellos, echando relajo, lo que sea. Y de repente llegábamos a donde teníamos que llegar y nos decía Santi, o nos decía Valeria, oye papá, ¿por qué le dijiste a mamá que fulanito no sé qué, ¿no? Y tú te das cuenta de que ellos están viéndote todo el tiempo, tus actitudes, tus palabras, todo, o sea, entonces para las mamás conviven con los chavos más que los papás definitivamente, ¿no? Su vida está expuesta a esos ojos. Sin embargo, los papás no podemos desligarnos de esa responsabilidad que nos ha dado Dios. El papá es el líder espiritual del hogar. Ahí es donde nosotros tenemos que ejercer esta responsabilidad que tenemos. El hogar debe de ser nuestra principal preocupación para los papás, ¿no? Porque nosotros un día, dice la Biblia, que vamos a entregarle cuentas a Dios. Los papás nos van a preguntar cómo funcionó nuestra casa. Dios nos puso como la cabeza, y créanme, es una bendición, pero también es una responsabilidad, y nos va Dios a pedir cuentas de cómo funcionó nuestra casa, ¿no? De cómo funcionaron las cosas dentro del hogar. Nosotros somos los líderes espirituales de nuestra casa, todos los seres humanos, ¿no? O sea, a veces tendemos a pensar que el pastor o que los líderes de la iglesia pues son los que son responsables de que las cosas espirituales funcionen, ¿no? Dios dice, no, todos los hombres que se casan y que tienen hijos son las personas responsables de su casa y van a ser llamados a pedir cuentas. Ahora en la semana que preparaba esto, pensaba cuando ahí en la empresa nos fuimos en bancarrota, ahí en el 2000, ¿qué fue, Mike? ¿2009? Por ahí, ¿no? Y entonces de repente, bueno, pues se hizo todo un alboroto. Entonces el CEO de la compañía pues tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos a dar cuenta, ¿no? Y lo interrogaban, ¿no? Y le decían, a ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el dinero lo usaron de esta forma? ¿Y por qué no hicieron? ¿Por qué te viniste en jet? ¿No? Si estás en bancarrota, ¿no? Y le preguntaban así un montón de cosas. Yo imaginaba, o sea, yo me acuerdo que cuando veía eso decía, wow, qué nervio estar ahí enfrente de todos estos cuates que aparte te están dando durísimo, ¿no? Y yo pensaba en esto y decía, Dios no nos va a dar durísimo, ¿no? Pero decía, qué impresionante que yo un día voy a estar sentado de alguna manera frente a Dios y Dios me va a decir, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿No? Y también me va a decir, oye, bien, si lo hice bien, ¿no? Bien, buen siervo y fiel. ¿Me puede decir Dios? ¿No? Entonces, o sea, yo me ponía así en la escena y hasta me ponía la piel de gallina, ¿no? ¡Wow! O sea, qué responsabilidad tenemos tan impresionante, ¿no? Entonces, ya cerrando el primer punto de los dos puntos que tenemos hoy, el papá es el que debe de usar la palabra de Dios para enseñar y su vida para ejemplificar delante de sus hijos. Vamos ahora al libro de Proverbios, vamos a leer otro versículo, Proverbios 22:6. Yo les platicaba acerca de este libro, cómo pues está lleno de principios y de fundamentos que Dios nos deja en su palabra para guiarnos por esta vida. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Ahorita es el tiempo. Ahorita que tenemos a nuestros hijos en casa, es el tiempo para nosotros instruirlos en el camino correcto, en el camino que realmente los puede llevar a un verdadero éxito en sus vidas. ¿Quién no queremos que a nuestros hijos les vaya bien? ¿Quién no queremos que tengan éxito? Yo creo que todos, definitivamente, ¿no? Entonces, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, va a estar ahí. Me acuerdo que mi mamá me decía, me acuerdo que en la iglesia, me acuerdo las cancioncitas que cantábamos, me acuerdo. Nunca se va a apartar de él el camino de Dios. En su mente siempre va a estar ahí. Bueno, pues ahora vamos a ver la parte positiva de la ecuación. Pablo dice, no exasperéis a vuestros hijos. Ok, no hagan esto. Ahora vamos a la parte positiva. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Vamos a regresar a Efesios
Efesios 6:4. Y Pablo dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tomen a sus hijos de la mano y guíenlos por el camino del Señor. No, tienen que nutrir sus vidas, tienen que alimentar sus vidas. ¿No? Si nosotros nutriéramos a nuestros hijos, como muchas veces lo hacemos con nuestros negocios, con nuestros trabajos, con nuestros cuerpos, con nuestros hobbies, a lo mejor otro gallo cantaría, ¿no? Pero a veces estamos tan enfocados en nuestros proyectos personales que nuestro proyecto más importante, que es nuestra familia, lo dejamos a un lado. No entendemos algo que es muy importante, que el tiempo que nosotros tenemos para nutrir y para alimentar a nuestros hijos y para trabajar con ellos es muy limitado. Es bien limitado el tiempo. Tenemos una ventanita de tiempo para trabajar en la vida de nuestros hijos, y a veces pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no nos damos cuenta de que ese tiempo ya no va a regresar. Es un tiempo que nosotros ya perdimos, ¿no? Los que tenemos hijos, sobre todo un poquito más jovencitos, decimos: qué bárbaro, me acuerdo cuando tenía 2 años este niño, me acuerdo cuando dijiste tus primeras palabras, ¿no? Y ahorita pues ya tienen 10, 12, 14, 16, 18, a lo mejor ya se fueron. El tiempo es bien limitado. Nosotros entendemos esto, entendemos que no tenemos mucho tiempo. Y recordemos que la Biblia dice que nuestros hijos son como flechas. Tenemos un tiro y el arco ya está tensado. Tenemos un tiro, no podemos fallar. No podemos fallar con nuestros hijos, porque tenemos una sola oportunidad en esta ventana de tiempo, ¿no? Y bueno, realmente debemos de meditar en esto, yo creo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿No? Y es padrísimo saber que Dios está escuchándonos. Y como tú le dices: oye, Dios, le estoy regando. Ha pasado el tiempo y no he hecho lo que tengo que hacer, me está fallando esto. Dios está bien dispuesto a ayudarnos y a corregir el rumbo. El problema es cuando sigue pasando el tiempo y nosotros seguimos pensando que estamos bien y que todo lo que hacemos está bien hecho, y no nos damos cuenta que a lo mejor nos estamos desviando. Al principio no parece mucho esto. Cuando un avión despega y se desvía 1 grado, ¿no? De repente ya despega, la torre de control le dice: a ver, estas son tus coordenadas, tienes que ir para llegar al aeropuerto que está a 5 horas de vuelo, tienes que seguir esta ruta. ¿Qué pasa si se desvía 1 grado el avión? Al principio no pasa nada, ¿no? Pues nomás es 1 gradito, pero 5 horas después vas a estar a kilómetros de distancia y va a ser más difícil regresar a la ruta original. Es tiempo de estar siempre corrigiendo, ¿no? Siempre corrigiendo. Cuando Jesús llega a la última cena, probablemente recuerden la escena, están todos los apóstoles sentados. ¿Y qué empieza a hacer Jesús? Agarra una cubetita, ¿se acuerdan? Agarra agua, agarra una toalla y les empieza a lavar los pies. Y entonces, pues todos los apóstoles, yo imagino la cara, ¿no? De ¿qué está haciendo? ¿Cómo que nos está lavando los pies? Pero nadie dice nada. Entonces llega con Pedro y Pedro le dice: a ver, Jesús, momento, ¿no? Tú no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice: Pedro, es necesario que yo te lave los pies. Entonces Pedro dice: ok, entonces si me vas a lavar los pies, pues entonces de una vez todo, la cabeza, las manos, los brazos, todo, ¿no? Y Jesús le dice: no, Pedro, tú ya estás limpio, te tengo que lavar los pies nada más. Entonces realmente lo que Jesús le estaba diciendo es: cuando tú invitas a Cristo a vivir a tu corazón, esa decisión que yo les decía que tenemos que tomar en un punto en nuestra vida, una decisión consciente, en donde Cristo entra a vivir a nuestros corazones, dice la Biblia que en ese momento Dios nos limpia nuestra vida, ¿no? Sin embargo, seguimos caminando por el mundo y seguimos ensuciándonos. Dice la Biblia que no hay hombre que no peque. Y aun cuando nosotros pecamos, nosotros ya estamos limpios, nuestro corazón está limpio. Pero cada día tenemos que ir a limpiar nuestros pies. Todo nuestro cuerpo ya está limpio, pero nuestros pies no lo están, porque mentimos, porque pensamos cosas que no debemos,
vemos cosas, decimos cosas que no debemos, actuamos de formas incorrectas, y eso es lo que Jesús cada día tiene que limpiar. Nuestros pies, aunque nosotros ya estamos limpios porque Él vive en nuestros corazones. Si tú y yo el día de hoy estamos viendo que nuestros hijos no están bien, que hay áreas en nuestra familia que no están bien, es tiempo de pedirle a Jesús que limpie nuestros pies. Él no tiene problema en hacerlo, ¿no? Y seguir adelante, y cada día que sea un hábito en nuestras vidas el ir arreglando lo que no está bien, porque todos tenemos cosas que arreglar, absolutamente todos. Entonces este proyecto de nuestros hijos es como una inversión a largo plazo. Ahora estábamos hace poquito hablando de las inversiones, ¿no? Y es una inversión a largo plazo. ¿Qué pasa cuando tú pones tu dinero en una inversión a largo plazo? Bueno, hay días buenos y hay días malos, ¿estás de acuerdo? De repente dices, oye, la subí un montón, bien, ¿no? Pero al otro día, para abajo, ¿no? No te tienes que estar preocupando todos los días por tu inversión a largo plazo, porque es una inversión a largo plazo, ¿no? No te emociones demasiado en los días buenos de, mis hijos, ya, ¿no? O no te preocupes demasiado cuando ves cosas que no están bien. Nada más que ojo, si tú ves una tendencia a la baja, a lo mejor hay que arreglar cosas, ¿no? Pero entendiendo esto, que el fruto nosotros lo vamos a ver a largo plazo. A veces nos emocionamos mucho con lo que estamos viendo, y qué padre que podamos ver buenas cosas, ¿no? Pero hay que tomarlo día a día, sabiendo que la inversión en nuestros hijos es una inversión a largo plazo, ¿no? Si nosotros vemos que hay algo que no está bien con nuestros chavos, que están pasando cosas que en general nos dan una indicación que van a la baja, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque si no haces nada, no va a pasar nada. Yo les decía la semana pasada, si hay problemas en nuestra casa, si hay problemas con nuestra pareja o nuestros hijos, no va a pasar nada, no va a pasar algo nomás porque sí. Tenemos que hacer algo. Tenemos una herramienta preciosa que es la Biblia. O sea, yo les he dicho, todo esto lo tenemos que enmarcar en el cuadro de Dios, ¿no? Eso no es una práctica de psicología de échale ganas y tú puedes y anímate y vas a salir no, la verdad es que no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos enfocarnos en su palabra, en la oración, en la lectura, para que realmente las cosas empiecen a marchar de una manera diferente. Esa es la idea que Dios dejó en su palabra. Esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Tenemos que ir paso a paso, pero de la mano con Dios. No dejemos de orar y no dejemos de trabajar en este proyecto, ¿no? Por nuestros hijos que ya tienen su propia familia, a lo mejor ellos ya tienen su propio proyecto, ya no podemos estar ahí adentro ni debemos estar adentro, ¿no? Pero finalmente tenemos la oportunidad de orar por ellos, de dar palabras, ¿no? Como nos platicábamos hace poco, ¿no? Dar palabras de aliento, de esperanza, de motivación en cuanto a seguir los principios de Dios. Entonces, vamos a terminar con unas palabras de edificación. Bueno, les voy a comentar algo más. Nosotros tenemos también que entender que la instrucción espiritual y toda la instrucción en general está en la casa. A veces tratamos de delegar esta instrucción para nuestros hijos a ciertas instituciones como la escuela, como la iglesia. ¿Sabes cuál es el problema? Que ni la escuela ni la iglesia tienen a tus hijos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y tú y yo sí los tenemos, ¿no? Entonces nosotros somos los encargados de capacitarlos e instruirlos en todos los sentidos. Y cada día tiene un peso en sus vidas, ¿no? Yo les decía, los días que se perdieron ya no van a regresar, ¿no? Hay como, me gusta mucho el béisbol, ¿no? Y en el béisbol hay, aquí en Estados Unidos, la liga de béisbol juegan 162 partidos al año, cada equipo. O sea, juegan todos los días, ¿no? Durante varios meses. Y hay un comercial que cuando empieza la temporada que te dice, apoya a tu equipo. Cada partido es importante, ¿no? Son 160, si pierden uno, pues ¿qué pasa? ¿No? Les quedan 161, ¿no? Y tú te das cuenta que al final de la temporada,
el equipo que queda en primer lugar y que pasa a los playoffs a lo mejor ganó un juego más o 2 juegos más que el segundo lugar que ya se quedó afuera. Realmente cada partido es importante, ¿no? Yo pensaba también esto, con nuestros hijos así es cada día. Cada día es muy importante, ¿no? Cada día puede dejar huellas en la vida de nuestros hijos, en las decisiones que tú tomes, en las actitudes que tú tengas, en los consejos que tú les des. O sea, todos nosotros nos acordamos es que una vez me dijo fulanito esto, o mi papá me aconsejó esto, o mi mamá se comportó de esta forma. O sea, de verdad que todos los días son importantes en cuanto a la crianza de nuestros hijos. ¿Sale? Bueno, les voy a dar algunas palabras algunos consejos, algunas palabras de edificación que yo creo que nos deben para cerrar este punto y de hacernos entender qué es lo que realmente Pablo nos quiere decir en estos pasajes. Entendimos que nuestros hijos son sensibles, entendimos que son especiales, entendimos que son simples también, ¿no? A veces no entienden la seriedad de las cosas, no andan como saben que deben de andar. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a hacer lo bueno, están en un proceso de aprendizaje. También dice la Biblia que todos nosotros somos egoístas. Los seres humanos somos egoístas. Es así lo que el niño dice de es mío, es mío, es mío. Tenemos 30, 40, 50, 60 años y decimos es mío, ¿no? Antes era un juguete, ahorita es un carro o una casa, ¿no? Pero en general somos muy egoístas. Algo que tenemos que entender también es que los niños son pecadores, porque la Biblia dice que todos lo somos, ¿no? Dice, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y déjenme explicar un poquito este tema. Dios puso una medida, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo no soy tan malo realmente. Generalmente así nos consideramos, todos somos bien buena onda con nosotros. Yo no soy tan malo, la verdad. Yo voy a llegar al cielo y Dios va a poner mis cosas buenas y malas y pues voy a estar bien. Bueno, Dios pone la vara muy alta, la barra muy alta, ¿no? Esa barra se llama Jesucristo. Tú no eres tan malo porque te comparas, porque dices yo no he robado, que por cierto yo creo que todos hemos robado, aunque sea un chicle alguna vez, ¿no? No he robado, no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie. Entonces tú te estás comparando con el asesino, con el ladrón y con la gente que realmente es mala a tus ojos. Pero Dios dice, bueno, ¿te quieres comparar con alguien para ver qué tan malo eres? Compárate con el hombre perfecto, que es Jesús. Entonces no hay justo ni aun uno. No llegamos a esa conclusión, tenemos que llegar a esa conclusión. A lo mejor tú eres una buena persona, moral, con principios, con educación, con lo que tú quieras. Pero a los ojos de Dios, realmente todos estamos por debajo del estándar que Él demanda, ¿no? Entonces, todos somos pecadores. Tú lo ves así con los niños. Yo me acuerdo con mis hijos chiquitos, ¿no? Que de repente estaba la típica mesa de centro en la sala con un florero. Y el niñito así aprendiendo a caminar ahí junto a y se agarra de la mesa, ¿no? Y le dices, oye, no toques este florero, no lo puedes tocar, ¿no? Entonces de repente lo veías que ven, nomás lo volteaba y se seguía, ¿no? Y yo me acuerdo de Santi, que de repente pasaba y así con el codo lo tocaba. Así es. Realmente estamos en nuestra tendencia a desobedecer, a hacer lo que no tenemos que hacer, desde que no tenemos ni conciencia del pecado, ¿no? Entonces, nuestros hijos son todo esto, pero quiero llegar al punto medular de nuestra plática. Nuestros hijos son eternos, y por eso decidí poder ponerlo dentro de la presentación, porque es una palabra que no quiero que se nos olvide a ninguno de nosotros, ¿no? Todos nos acordamos de cuando nacieron nuestros hijos, fue padre ahí el tiempo en el hospital, cuando vimos a nuestros hijos, pero sabes una cosa, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que esa vida que está empezando en ese momento es una vida que no va a terminar jamás, ¿no? Porque dice Dios que Él ha puesto eternidad en el corazón de las personas. Somos seres eternos, ese pequeño va a vivir por siempre, tiene un alma que va a existir por siempre. Y esto nos tiene que enfrentar a todos nosotros como papás, que esa existencia que nosotros tenemos
en nuestras manos, de la cual somos responsables, va a existir, va a permanecer por siempre. Esa existencia va a perdurar por toda la eternidad. Y esa eternidad, los hijos la van a pasar al lado de Jesús o separados de Jesús. A veces no nos gusta hablar del infierno, pero es un tema del cual Jesús habló más que del cielo. Si tú empiezas a ver todas las veces que Jesucristo hablaba de la casa del Padre, ¿no? Y hablaba también del lugar que él llamaba el infierno, habla mucho más del infierno. ¿Sabes por qué? Porque Él no nos quiere ver ahí, ¿no? Y tú puedes decir, oye, pero qué duro, ¿no? O sea, ¿cómo un Dios permite que haya un lugar como este? Bueno, yo te tengo que decir que Dios no creó el infierno para nosotros. Él lo creó para el diablo, Él lo creó para Satanás. Pero finalmente, y a todos nosotros nos da la oportunidad de decidir qué tienes que hacer para ir al cielo. Es bien fácil. Es reconocer que has fallado. Es reconocer que no llegas a ese estándar que Dios pide. Y tienes que ir a hacer cuentas con Él. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a ponernos a cuentas. Arrepiéntete, date cuenta de lo que has hecho. Arregla tus cuentas conmigo y reconoce que tu pecado tendría que ser pagado. Pero ya fue pagado por Jesús. Solamente acepte este pago que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Este es el parteaguas. Este es el parteaguas que puede realmente hacer la gran diferencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, qué importante es entender esto. Nuestros hijos son seres eternos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está impactando el testimonio de nuestros hogares, de tu hogar, en la gente que está alrededor de ti? ¿Cómo está impactando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? A eso estamos llamados. O sea, no estamos solamente llamados a llamarnos cristianos, ¿no? A tener reuniones de Biblia o reuniones en la iglesia o lo que... Estamos llamados a impactar a la sociedad. Jesús decía, oye, ¿vas a agarrar una luz y la vas a poner encima de un cajón? Para eso no es la luz. La luz es para que alumbre. La luz es para que todo el mundo se dé cuenta y puedan ver lo que naturalmente no podrían ver. ¿Cómo está esa luz de nuestra familia? O sea, de verdad yo quiero... A mí me ha tocado mucho, honestamente, el preparar todas estas reuniones y el irme enfrentando, honestamente, a muchas cosas. Y realmente yo quiero transmitirles esto, ¿no? O sea, que realmente Dios nos está llamando a hacer una diferencia. ¿De qué serviría todo esto si nosotros vivimos igual que toda la gente? ¿No? Si Dios no produce un verdadero cambio en nuestras vidas. Dios ha prometido involucrarse en cualquier proyecto. En cualquier proyecto de nuestras vidas. En todo lo que nosotros enfrentamos, Él está comprometido a estar como parte muy activa de este proyecto. Lo primero que tiene que pasar es que tiene que estar viviendo en tu corazón, ¿no? Hay gente que tú le dices, oye, a ver, platícame, ¿tú eres cristiano? Sí. Y cuéntame, ¿cómo te hiciste cristiano? No, pues toda la vida. Yo nací en una familia en donde pues siempre me llevaban a la iglesia y todo. Y yo les digo, pero ¿cuándo tomaste tú esa decisión? ¿No? ¿Cuándo te abrió Dios los ojos? Como a Pablo en el camino, ¿no? A Damasco, que ve en su caballo, ve la luz y hay una voz que dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y sabes qué responde él? ¿Quién eres tú? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer, Dios? Esa es la pregunta que todos nos tendríamos. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? O sea, ya yo tengo mis proyectos, mi vida, mis planes, pero ¿qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres que yo haga? Dime, muéstrame el camino que tú tienes para mí, Señor. Esta es la idea, que Dios entre a vivir a nuestros corazones y que después nosotros le digamos, Señor, ¿a dónde voy? Dios es muy claro al hablarnos. Tú puedes decir, bueno, ¿y cómo te va a hablar Dios?
¿Cómo te va a decir qué es lo que tienes que hacer? Dios es tan sencillo. Cuando tú vas leyendo la Biblia, cuando alguien te dice algo, cuando tú ves que las cosas nomás no se dan, es Dios hablándonos y diciéndote, oye, por aquí no es, oye, por aquí sí es, oye, sigue adelante, oye, detente. Dios es bien claro en hablarnos a través de tantas cosas. Pero mientras tú tengas la disposición de seguirlo y de decirle, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces, tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios, ¿no? Entrenando a nuestros hijos en la Biblia. Yo les he estado diciendo constantemente, oren juntos, ¿no? Lean juntos la Biblia, ¿no? Busquen a Dios juntos, oren unos por otros, anímense unos a otros y no dejen de venir a la iglesia, no dejen de venir a las reuniones en donde Dios realmente nos va enseñando, nos va guiando a sus principios y a sus ideas. Yo verdaderamente, yo les voy a ser bien honesto, yo estas reuniones, yo las preparo, hago mis apuntes, hago mis presentaciones, hago todo lo que tengo que hacer, pero realmente yo sé que no tendría ningún sentido si nos reunimos aquí, si Dios no le da su sello a cada reunión, si la gracia de Dios no está aquí en medio de nosotros, porque yo no sé lo que ustedes necesitan, yo no sé lo que están viviendo en muchas ocasiones ustedes, pero Dios sí lo sabe, ¿no? Y cuando yo estoy hablando, muchas veces Dios pone ideas en mi mente que yo no tenía pensado decir. Por ejemplo, hoy yo que leí la mitad de lo que tenía preparado, la verdad, porque yo sé que Dios va conociendo todas las cosas y Él es el que nos habla realmente, ¿no? Entonces, no dejen de venir a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Hay veces que yo salgo de aquí y digo, Dios, esto era para mí. Yo lo dije, pero era para mí, ¿no? O sea, realmente tú me hablaste a mí, ¿no? Entonces, con esto terminamos nuestras pláticas acerca de la familia. Tenemos que orar por nuestra familia, muchachos. No dejen de orar por sus hijos, por sus papás, ¿no? Por sus parejas. O sea, realmente el éxito de nuestra familia depende de que Dios esté vivo dentro de nuestra familia, que Él esté actuando dentro de nuestra familia. Nadie somos perfectos, ¿no? Ninguna familia es perfecta, ¿no? Pero podemos estar mejorando, podemos estar avanzando de una manera padre si nosotros realmente ponemos nuestra confianza en Dios y si nosotros lo buscamos todos los días. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice al final, saben? Y todo te saldrá bien. Eso es lo que Dios quiere que pase, porque nunca se aparte de nosotros este libro de la ley. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o si quieran comentar alguna cosa. Con toda confianza, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Señor, muchas gracias te damos, Padre, porque pues has hablado a nuestras vidas, Dios, porque en tu palabra está la respuesta a todas las preguntas que nosotros tenemos, Señor. Dios, te queremos pedir por todas nuestras familias, Dios, todas las familias que forman parte de este grupo, todas las familias que estamos aquí el día de hoy, para que tú nos bendigas, Dios, y tú puedas concretar el proyecto que tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias porque has puesto tus ojos sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos especiales para ti, Señor, y que realmente tú nos amas y que tienes planes perfectos para nosotros, Señor. Ayúdanos a cada papá, a cada mamá, a cada uno de los hijos que están aquí, Señor, a tomar el papel que nos corresponde dentro de la casa, Señor. Tú nos has hablado y tú nos has dado instrucciones claras, Dios, de lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a obedecerte, Señor, sabiendo que en ti está toda la felicidad que todos estamos buscando, Señor. Te damos gracias por nuestro grupo, Dios. Te pedimos por todas las familias que hoy no pudieron venir, para que los guardes y los bendigas. En especial te pedimos mucho por Samuel, el hijo de Sergio y Moni, Dios, para que tú pues lo ayudes a restablecerse, a recuperarse y que salga adelante de su enfermedad, Señor. Y pues te pedimos que esta semana, Dios, tú nos des oportunidad
de llevar a la práctica todo lo que nosotros hemos escuchado hoy, Señor. Te damos gracias y te pedimos también que vayas preparando nuestra reunión del próximo domingo y que vayas preparando nuestros corazones para que tú puedas hablar a ellos, Dios. Te damos gracias por todo esto, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la otra semana, si Dios quiere.